Tutor, compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Oscar Peñalosa, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Electrónica. En este video vamos a observar el desarrollo de la simulación que corresponde al circuito número 4. Aquí tenemos el diagrama de bloques de acuerdo pues a las ecuaciones que se lograron obtener analizando el circuito por mallas y por nodos. Bueno, sin más preámbulos, entonces empecemos con la simulación del circuito. En esta simulación nosotros podemos observar, y en este oscilograma, perdón, podemos observar la señal de escalón unitario, la cual corresponde a los primeros 5 segundos al voltaje de alimentación de 5 voltios, y a los 5 segundos encontramos un aumento en 1 voltio, que es la señal de escalón unitario que se está inyectando para ver el cambio o para poder analizar qué cambios ocurren dentro del circuito. Y pues nosotros podemos observar que esta simulación fue hecha en Scilab. Podemos observar que el cambio del escalón unitario no es instantáneo, sino que tiene pues un tiempo de ascenso. Aquí podemos ver un poco inclinada esta línea, que es la del ascenso del escalón unitario, la cual corresponde con el cambio. Esta señal que tenemos aquí en color verde es la señal que corresponde al voltaje sobre la bobina. Podemos observar que en el momento en que se energiza el circuito, el voltaje sobre la bobina es máximo y empieza a descender con el tiempo, aproximándose hacia cero. En el instante de los 5 segundos hay un cambio, una perturbación que da un pico más o menos como hasta 1.8 voltios, según podemos observar de acuerdo al oscilograma, y de nuevo continúa su excursión hacia los 0 voltios. Finalizados los 10 segundos, pues aquí aparentemente la señal estaría ya llegando a los 0 voltios, pero pues si hacemos una aproximación nos damos cuenta que no sería así. Vamos a cambiar los parámetros de la simulación, vamos a ampliar el tiempo, vamos a llevarlo hasta 70 segundos, que es más o menos ya el tiempo donde el circuito entra en su estado estable. Y vamos a hacer también una aproximación en cuanto al voltaje en el oscilograma. Vamos a decirle que nos lleve más o menos a los 100 milivoltios, o sea 0.1 voltios, y acá le vamos a decir que vamos a estar sobre los 70 segundos. Vamos a ver el comportamiento de la señal haciendo un zoom para verificar en qué estado, en qué tiempo más o menos está llegando a los 0 voltios. Aquí observamos la señal de color verde, que es la que corresponde al voltaje de la bobina, y nos damos cuenta que más o menos sobre el tiempo 66, más o menos ya está llegando 66, 66.5, ya el voltaje sobre la bobina corresponde a los 0 voltios. Para nosotros es de tener en cuenta que una bobina en un circuito de corriente continua en estado estable se comportará como un corto, y un condensador se comportará como un sistema abierto sobre el cual no hay corriente. Es decir, las transiciones de corriente y voltaje en los acumuladores, en los sistemas acumuladores de energía, se verá es en cuando hay transientes o cuando hay cambios de la alimentación sobre el circuito. Bueno, en este momento pues vamos a realizar algunos cambios sobre las señales de entrada al circuito. Vamos a inicialmente a cambiar los parámetros del escalón unitario. Vamos a cambiar el tiempo, vamos a decirle que vamos a mover este tiempo, vamos a ponerlo, por decir algo, en los 3 segundos, a los 3 segundos de haber energizado el circuito, y vamos a aumentar la amplitud del escalón unitario. A ver qué sucede. Vamos a decirle que ahora la magnitud del impulso escalón unitario ya no va a ser de 1 voltio, sino que ahora va a ser de 3 voltios. Por consiguiente, para poder observar el oscilograma debemos ampliar, vamos a decirle aquí al osciloscopio,
que el valor máximo en Y ahora sean 10 voltios para poder observar un poco mejor la señal, y vamos a ver qué sucede con estos cambios que hemos realizado. Ejecutamos la simulación y nos damos cuenta, no cerré, ejecutamos la simulación y nos damos cuenta que el pico que ocurre sobre la bobina pues cambió, no solamente en amplitud sino también cambió en el tiempo, se desplazó. Ahora ya no lo tenemos sobre los 5 segundos, sino lo tenemos a los 3 segundos, como habíamos hecho la variación para la función escalón unitario, y habíamos dicho que la amplitud del escalón unitario ahora iba a ser de 3 voltios, es decir, vamos de 5 voltios a 8 voltios, y nos damos cuenta que el pico que tenemos aquí ya no es de 1.8 voltios aproximadamente, sino que ya se tiende a aproximar al voltaje de alimentación del sistema, que son 5 voltios. Es decir, que la variación que nosotros tenemos aquí, la magnitud de la variación que nosotros tenemos aquí es directamente proporcional con la magnitud del cambio de voltaje sobre la bobina. Vemos que a mayor amplitud en el escalón unitario tenemos una mayor amplitud en la respuesta del voltaje sobre la bobina. De igual manera, pues el sistema, como hablamos hace un instante, en el tiempo de estado estable tiende a bajarse a cero. Pero pues aquí observamos, pues para tener en cuenta que el voltaje de salida sobre la bobina, los transientes o las variaciones que tenemos son directamente proporcional a la perturbación que se ingresa al sistema. Es decir, que si aumentamos la amplitud, aumenta también la amplitud del pico del voltaje sobre la bobina.